Buenos días, buenas tardes, buenas noches, banda, ¿cómo están? Hoy se me hace grabar con mi carnal Faraón. Es chistoso, hace rato estaba pensando que este es el segundo capítulo de esta temporada y viene un amigo de básquet continuo al otro amigo de básquet que vino la vez pasada y me pongo a pensar cómo el deporte te da amistades, te da fortaleza mental, te da hasta trabajo, porque he conseguido trabajo por amigos que jugaban básquet. Todo, pero bueno, bienvenido, carnal, ¿cómo estás? Hermano, gustazo estar aquí, por fin, ya se me hizo estar, saludos a toda tu audiencia, y de verdad encantado, de verdad que se haya podido dar, lamento no haber podido estar en las primeras, ya sabes que hay temas ahí de trabajo, pero ya de verdad, ya una vez que me dijiste que sí, dije, no, ya tengo que venir, porque si no vengo, me voy a dejar mal otra vez, pero sí. Aquí estoy muy contento, de verdad. Sí quería estar, ya quería estar. Vamos a empezar por el deporte, si te late. Va. ¿Cómo empiezas con el deporte? O sea, yo te conocí en Tigrillos hace 1420. Sí. Antes de la conquista de Colón. Vamos, ¿qué me... ¿Cómo llegas a los Tigrillos? ¿Es tu primer deporte? El básquet es mi primer deporte en conjunto, sí. Mi altura fue lo que básicamente nos llevó para allá. La verdad es que yo empecé jugando fútbol, pero... en la primaria, en el recreo, ya sabes, un amiguito llevó el balón y pues todo el mundo se unió al deporte, pero no, pues no era lo mío, no sentía que era lo mío. Y estudiando en Xail, pues un coach, un entrenador que teníamos que era cubano, el maestro Frank, que ahorita Cierto, estabas en el equipo de la Xail en la secundaria. Es correcto. Y el Frank, que ahora está en el INDECAM. Sí. Sí lo vi hace poco el coach Frank. Era nuestro maestro. Tú eres Noé, me dijo. ¿Qué? Sí, era nuestro maestro y él nos arma, nos selecciona y pues mi altura y básicamente me ayudó a entrar. Pero ahí empecé a conocer el básquet y para hacerlo bien yo quería buscar como que clases, ¿no? Bueno, o sea, quería hacerlo mejor. Ok. Fue que llegamos a Tigrillos con el coach Ernesto, que le mandamos un fuerte abrazo. Felicidades, hoy es su cumpleaños, cuando esto salga. Coach. Ya no va a ser su cumpleaños, pero bueno, hoy veo que tiene una manchita y déjame acercarme tantito, no, es mi reflejo. Para que luego se mancha de tanto que lo estoy moviendo a las cámaras. Y así, hermano, llegamos a Tigrillos. De las mejores experiencias de mi vida, de verdad. La neta. Me estaba acordando ahorita que lo dijiste. Tú y yo éramos los postes. No. Tú y yo éramos los postes. ¿Sí? Sí. Y lo chistoso es que cuando estábamos en pasarela éramos altos, güey. Ajá. Y cuando brincamos a juvenil ya no éramos altos. O sea, ya... esta altura no es mucho en básquet. No, más o menos. Yo creo que sí me mantuve como poste. A ti te usaron más de alero, pero yo sí me mantuve un poquito más. Pero sí, cuando llegamos a las competencias regionales, total, nos dimos cuenta que el común denominador era más, más para total. arriba, ¿no? De hecho, fue cuando fue Pañalón, el vato que estaba altísimo. Llegó otro, no, creo que fue el único poste. Y Efren. Sí. Efren. Sí. Pero tú y yo éramos los postes. Sí, o sea... al principio, creo que Rivas, no sé si también de repente jugaba. Sí, un poquito. Oye, voy a grabar con Rivas, qué chingón, tercer tigrillo, güey. Tú vas a seleccionar a todo el equipo, sí. ¿no? Pero sí, es cierto. De hecho, me estaba platicando el coach Ernesto que cuando a él lo llevan a Bucaneros, el coach que le habla, le dice, vete con los postes. Y él dice, me está chingando. No, en serio. Dice, yo no sé si por mi voluntad, por mi trato, por... mi movimiento de pies, no lo sé, pero él me mandó con los postes. Y estuve entrenando, me dijo los nombres. Sí. Dije, ¿qué pedo? Sí. Pero a veces creemos que tenemos que hacer ciertas cosas porque te dijeron, eres alto, vas para allá. Sí, y fíjate, están en Bucaneros. Sí, me voy a saltar un lapso enorme de deporte. Pero a partir de ahí el básquet me cambia con el coach. Ese que nos formó básicamente en todo, en disciplina, en técnica, en parado, todo. El coach Ernesto yo le debo todo en cuestión de básquet. Cuando llego a paso, ahí no lo dejé, a partir de ahí no lo dejé, prepa, estuve también en la selección de la Hermilo, luego en la selección de la UAC misma, ¿no? Uh-huh. Ya no estaba yo acá, güey. Sí, ya. Yo no fui en prepa. Y ahí Mérida, entro a la universidad, igual también entro al básquet. Y de ahí regreso y se da los tryouts de Bucaneros. Ajá. Y estaba yo en mi computadora tonteando y me dice un primo, oye, ¿por qué no vas a los tryouts? Y le dije, no manches, hay mejores, hay mucho nivel. Le dije, ¿por qué no vas? No pierdes nada, tú jugaste. Tienes razón. Y fíjate que un poquito el coach, el entrenamiento colegial, el básquet colegial te da un poquito de herramientas. Y llego al tryout y bueno, y se da, y de pura casualidad, de los 5 que habían seleccionado, uno no pudo entrar. O sea, de los que había seleccionado justamente Milo Lezama y su papá, paz descanse. No entra, no queda, y me llama Milo Junior y me dice, oye, ¿quieres entrar? Uno de los que habíamos jalado no quiso quedarse
y me quedo en Bucaneros, ¿no? Y en Bucaneros me doy cuenta de que nuestra altura es lo más bajo que puedes encontrar. Sí. Un 80 es el mínimo. O sea, era el movedor. Y yo nunca había jugado de movedor. Jamás en la vida. Yo nunca había movido. Siempre era Ojeda. Siempre era alguien más de nosotros. ¿Te acuerdas? Siempre era el chino, ¿no? Entonces, movedor para mí, ¿qué? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo le hago? ¿No? Y ahora empezar de cero. Porque siempre había jugado poste. Y te das cuenta que te entrenas de acuerdo a tu región. A lo mejor en una posición equivocada, ¿eh? O sea, si esto nos hubiera pasado en Chihuahua, no lo sé, en Monterrey... Desde el principio hubiéramos sido base, seguramente, ¿no? O alero, no sé. Entonces te das cuenta que cómo está el show alrededor de tu región donde vives, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, de hecho, ese era uno de los temas por los que queríamos platicar. Cómo la educación... O sea, ahorita estaba escuchando un podcast sobre educación... Y estaban tocando dos temas. La educación en la parte transmitida y la educación en la parte genética, donde uno le dice, es que eso no es educación, estaban peleando. Uh-huh. Eso es como réplica, ¿no? En el ADN, así como que el cromosoma ya trae cierta información, no sé qué. Pero como si la educación, tanto en casa, hablando de imitación, uh-huh. La educación en casa es como, si tu papá es tal... Si tu papá hace esto, si tu mamá hace esto, si tu tío que vive contigo, si tu abuelito que te cría, hacen tal y tal y tal y tal, por allá vas. O la contraria, eso es lo que yo no quiero hacer y haces todo lo contrario, que también sucede. Sí. Pero al final es la base de tu educación. Sí. Y muchas veces es conforme a lo que... No, este niño habla mucho. Hay que hacerlo declamador. Ajá. Hay que hacerlo, no sé, cantante. Y en realidad a lo mejor hablas mucho porque hay cosas que no quieres hacer, pero no quieres hablar. O sea, lo que quieres es otra meta. Pero la educación la basan en lo que ven de ti. ¿Ah? Uh-huh. Y muchas veces no es lo que quieres hacer. Y no te dan la oportunidad de decir, bueno, prueba con 18 deportes a ver cuál te gusta. Como en Estados Unidos, ¿no? Sí. Que empiezas con todos, luego 5, luego 3 y luego 1. Uh-huh. En la educación es igual. O sea, acabas la mayoría de las veces siendo lo que tu papá estudió, lo que tu mamá estudió, o lo que tu tío exitoso uh-huh. estudió y dices, yo quiero ser como mi tío. Uh-huh. Sí, totalmente. Es un tema de imitación. O sea, ya vamos a entrar en eso. Es un tema de imitación social. Es un tema de ejemplos, ¿no? De vida y de necesidades, hermano. Igual, toma en cuenta que si yo vivo en un núcleo en el que necesito llevar dinero, ¿no? Y me han dicho que este tipo de carreras... o este tipo de oficios generan dinero, pues yo voy a hacerlo aunque yo no lo quiera hacer. Porque, pues, o sea, igual el núcleo afecta mucho en esas decisiones, ¿no? Pero bueno, sí, parte de lo que vivimos actualmente en cuestiones educativas, sí tiene que ver con... Todo tiene que ver con la familia. Yo desde ahí... Sí, total. Todo parte de ahí. Es un tema que parece trillado, pero es real. De verdad es real. Quiero no debatirlo, sino agregarle uh-huh. las personas más frecuentes en tu vida, ¿no? Porque a veces puede ser que vivas sin familia uh-huh. y las personas más frecuentes cerca de ti son las que te van formando. Sí. Pues, o sea, vivir en la calle totalmente. Sí, con 3 desconocidos o en una casa hogar. Sí. Y es tu familia. A lo que voy es que quiero agregar a lo que dijiste. Las personas más frecuentes a ti, cerca de ti, en tu principio... son las que te van formando. Son las que... De las que vas adquiriendo. O deformando. Copiando. Es que esa se va a convertir en tu realidad, ¿no? Sí. Yo hablaba, por ejemplo, en pláticas y conferencias que he dado, que el niño juega o se relaciona de acuerdo a su ambiente. Por ejemplo, los niños en Medio Oriente no juegan igual a los niños de México, por ejemplo, o de ciertas zonas del país. Dependiendo de donde estés tú, eso es el juego. Hay un video muy fuerte, fíjate, en redes sociales, en el que los niños de Medio Oriente o de Irak, Irán, están jugando a esquiva la bomba. ¿A dónde pones tu pie? ¿Dónde? Sí. Y tú como mexicano te sorprendes y dices, wow, qué fuerte, ¿no? Pero es la realidad del niño. Él todos los días tiene que lidiar con saber dónde pisar o dónde poner su pie, sí. Porque va a haber una mina en ese lugar. Entonces, es la realidad que vives. Entonces, de eso te vas adquiriendo, de eso te vas formando. Y con eso vas creciendo. Y luego cuando te topas con otras realidades, te vas dando cuenta que no es la única, ¿no? Sí. Sí, es imitación. Oye, esto que me platicas de clínicas y cosas así, vamos a ir 3 pasitos para atrás. Sí, ¿Cómo decides estudiar educación? Te topé cuando regreso y me invitas a jugar básquet con el Instituto Campechano y estás estudiando... la normal. Sí, esa es... La normal.
¿cómo decides? Voy para allá. O sea... Hermano, es que yo creo que yo siempre quise ser maestro. Y esa es la historia que vale la pena contar. Yo siempre quise ser maestro. Lo curioso en mi caso, y lo vamos a contar aquí, en exclusiva, mis papás siendo maestros, ¿no? Los dos. Mi papá, profesor de primaria, normal, rural. O sea, él lo mandaron a una comunidad, chorro de tiempo, hasta que pudo bajar a Campeche. Mi madre, profesora de primaria de ciudad, ella es de ciudad, pero profesora igual. Sí, son, además, o sea, parecen igual, pero son dos maestros totalmente diferentes. Dos tipos de maestros totalmente diferentes. Y ella se profesionalizó todavía más, hizo una maestría, 2 maestrías, o sea, se estudia muchísimo, ¿no? El caso es que ellos dos siendo maestros formados, con plaza, con todo, con, vaya, toda la carrera docente. Cuando yo estoy en la Hermilo, antes de decidir mi carrera, tenía 3 opciones, ¿no? En el examen sales así como que, en el examen psicométrico, en el examen de orientación, psicología. Dije, puede ser, comunicación o educación, ¿no? Siempre al área social. Lo mío siempre fue el área social. Sí. Y dije, yo quiero ser maestro, fíjate. A mí no me obligaron a decir, oye, tienes que ser maestro para agarrar mi plaza, como muchísimos amigos que tengo. Y llego a la plática con ellos y me dicen, ¿sabes qué, Faraón? No, vas a sufrir, te van a mandar a no sé dónde. Y yo, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Son mis héroes ustedes dos. Yo los veía planear, yo los veía morirse en sus clases, exponerlas padrísimo. Y dije, ¿de qué me estás hablando? Yo quiero ser maestro. No, ellos desanimándome. ¿Tú puedes creerlo? Sí te creo, total, porque ahorita mi hija se fue a estudiar biología y su mamá me dijo, cuando me dijo que estudió biología, ¿no? O sea, ya decidió biología. Y es que ella estaba entre música y biología. Ajá. Y yo dije, me hizo así, no, qué bueno que agarró biología. ¿Cómo puede ser que yo lo diga? Porque sé lo que es parir. Sí. O sea, es la mayor problemática, como estás diciendo, es la economía. Ajá. Y muchas carreras en un estándar, en una tabla, arte, educación, están en el limbo. Sí. Puedo entender por qué te dijeron eso totalmente. Pero fíjate, no tanto por lo económico, porque el maestro en una parte está bien remunerado, tiene buenas prestaciones. Es medio seguro, digamos. Exacto. El tema es el viaje, que los mandan siempre a otro lado, nunca están en casa. Yo lo viví, o sea, mis papás la mitad del día estaban en otro lugar y los veíamos hasta la tarde-noche, ¿no? El tema es que yo llego con ellos y me sorprendió mucho que me desanimaran. Le dije, pues, chale, ¿no? Así de, ¿cómo va a ser? No puede ser. Pues mi segunda opción más fuerte era la comunicación. Siempre me llamó la atención la cuestión de los medios. Hablar en público, pues, no fue un tema tan difícil para mí. Ya de grande, al principio sí. Fíjate, eso es lo que vale la pena contar. Si quieres en un momento más, traumas de la infancia. Y bueno, dije, comunicación, vamos, comunicación. Termino comunicación, ¿no? Y en mi última clase de comunicación, lo recuerdo perfecto, se llamaba cursos de capacitación. Una materia que llevábamos como para ser... capacitadores. Y mi directora de carrera en la evaluación me dijo, oye, Faraón, no te late la docencia. Y me volvió a recordar el chip. En mi última materia me volvió a recordar esa llama de docente. ¿Sabes qué, Marisol? Le dije, sí, quiero ser maestro. Regreso de Mérida, me pongo a trabajar en cuestiones de comunicación. Estuve en TRC, lo ejercí. Y le digo a mis papás, me voy a meter a la normal. Hagan lo que hagan, yo ya cumplí. Yo voy a ver cómo costeo. Mis estudios, no pasa nada, trabajo. Y me meto a la normal. Y la estudio. ¿Y sabes cómo disfruté la segunda carrera, hermano? Nunca estudié para un examen. Con lo que daban los maestros, anotaba, hacía todas mis tareas. ¿Cuántos años tenías cuando regresas de Mérida? Pues ya 21, 22. O sea, sales normal de la carrera y entras a otra, ¿no? Y me encantó. Disfruté las 12. Ojo, disfruté muchísimo mi primer carrera. Es la que obtengo mis bases de comunicación. Pues es como que tu primera vez en la universidad. Sí, pero además te das cuenta, hermano, que la comunicación... De foráneo, de estudiambre, todo, sí. Y aquí estaba yo en Campeche y todo, pero te das cuenta que el maestro necesita herramientas de comunicación. Me di cuenta que yo tenía una fortaleza. Sí, total. O sea, que la comunicación se me daba y era lo que el maestro necesita, es lo que ejerce todos los días. ¿Cómo te vas a comunicar con tus alumnos? Y empiezo a especializarme en eso. Bueno... El caso es que estudio la normal, en 4 años del instituto, otra vez regreso al básquet, no lo dejé ahí mismo en el instituto. Y bueno, se combinaron todo, termino de maestro y, oh sorpresa, ya ves que los maestros tienen, o cuando salen generalmente presentan un examen, ¿no? Hermano, en mi último año de servicio de la normal, yo estudié para maestro secundaria, ojo, secundaria e historia. La materia de historia, la segunda materia más odiada después de matemáticas en secundaria. No sabía. Nadie quiere entrar a las clases de historia, hermano. No, historia y geografía era, creo, de las pocas que me gustaban.
Fíjate. Pero... Ey. O sea, pero... Eres de los pocos. Matemáticas, química, física... Imagínate, historia a las 7 de la mañana. Secundaria no es la muerte. O sea, no es la muerte. Los chicos no quieren ir a estudiar en secundaria. Lo que me pasó en mi último año de servicio, me di cuenta que yo no conectaba con este nivel, con los chicos de secundaria. Me di cuenta que yo preparaba mis clases, echaba todas las ganas, llegaba y no conectaba con esa audiencia, hermano. Y dije, si yo voy a presentar un examen y voy a dedicarme a esto toda la vida, me voy a morir por dentro. O sea, no quiero, aunque sea seguro, aunque te ganes relativamente bien, no quiero dedicarme a esto y quitarle lugar a alguien que sí lo necesita, que sí lo quiere. No, nunca presenté examen. Nunca entré. Y luego comienzo a dar clases en prepa. Me invita un director de la Joaquín Clausel, el contador Jorge Martínez. Me invita a dar clases en prepa a suplir maestro de literatura y de español. Y veo que, mira, este nivel de prepa, chicos un poco más grandes. Luego empiezo a dar clases en licenciatura y dije, de aquí soy. O sea, del nivel adulto, ese es mi nivel. Conecto perfecto con esa audiencia. Y luego estudié un posgrado y dije, dando maestría, me sentí todavía mejor. Dije, no, definitivamente de nivel superior para arriba, o sea, de adulto para arriba, este es mi nivel. Y ahí me quedé. Pero sí me sirvió, obviamente, tener la base de comunicación y de educación, las dos. Dije, si voy a ser maestro, tengo que ser un maestro formado, ¿no? Entonces, he ahí mi gran dilema en cuestiones de la educación. Nunca presenté para maestro de secundaria. Dije, no. Y les mando un saludo, de verdad, no tienes idea de lo que tienen que hacer esa gente para sus clases. Sí, no, lo sé. De hecho, te iba a decir, yo prefiero más a los chavos que a los adultos. Ahí está. Y me imagino que hay magia en ambas cosas. Sí. Hay eslabones débiles, hay herramientas que funcionan. Pero te iba a preguntar antes de... ¿tú cómo eras como estudiante? ¿Tú como estudiante eras ruidoso? ¿Eras atento? ¿Te sentabas adelante? ¿Te sentabas atrás? Yo creo que era ¿Chingabas al maestro de prácticas que llegaba? O sea, ¿cómo notaste? ¿Qué pasa? Cuando eres un alumno antena, cuando eres un alumno que controla el salón, y aplicas de maestro, tú divides a todos los alumnos. Sí. Clasificas, ¿no? Un poquito. Sí, o sea, es como los estereotipos, ¿no? Porque yo lo tuve que hacer porque mi materia era como... Más allá de que no les gustara, era como... No tiene valor la música. Ajá. Música, está bien. Sí. Digo, a todos nos pasó que... Algo triste en el país. Va a venir probablemente la maestra Xayana, que fue una de mis primeras maestras de artística. Y quiero platicar con ella de eso. O sea, sobre la artística. Y la artística y la educación física es como... No hay. No hay clase. Muy pocas, sí. Tienes 10. Muy pocas horas, sí. Entonces... tenía yo que hacer que respetaran algo que yo respeté y que me costó mucho trabajo llegar a una secundaria a dar clase, va. Entonces, el que yo fuera un alumno problema, a mí me ayudó a dar clase. Totalmente. Sí, porque yo identificaba a los 3 noes en el salón y eran mis carnales. ¿Me entiendes? Claro, te ganabas a esos. No noes, sino que a veces era una niña controlando o 2 niñas controlando. Y tú tenías que conectar con esa cabeza del grupo para... Ni siquiera tienes que conectar así como que la voy a hacer estudiar, ¿no? Solamente no estorbes mi clase, ¿no? No estorbes mi clase, ya de que aprendes, pues luego lo vemos. O sea, tenías que crear algo para esa persona específicamente. Porque aprenden totalmente diferente. Cada uno. Entonces, ¿cómo enseñas a 30 cabezas? ¿Tú cómo eras como alumno? Y cómo... Si hubo un match entre Faraón Chavo siendo maestro... ¿O nada que ver, ni lo conectaste cuando diste clase? Sí, definitivamente me identifiqué con muchos alumnos, pero yo como alumno, en secundaria no tenía mucha seguridad, tenía mucha pena, ¿no? No tenía tanta seguridad. Yo creo que fui un alumno de bajo perfil, si le quieres ver así. Nunca di problemas, jamás di problemas, no me peleaba con nadie. De bajo perfil, ¿no? Pero de promedio regular, 8, 9, ¿no? En prepa me vuelvo un poquito más crítico. Empiezo a ser más receptivo, empiezo a captar, oye, esto me va a servir. Empiezas a agarrar la onda de que vas para prepa, vas para carrera, agarra lo que te sirva, porque si no... Y empiezo a platicar con mis maestros, incluso fuera de clase. Empiezo a ser curioso. Más curioso.
En licenciatura me vuelvo más crítico y más seguro. Empiezo a debatir, empiezo a buscar opciones. Y en mi segunda carrera me volví un poquito el dolor de cabeza de los maestros. Porque dan por sentado que su audiencia va a recibir información sin cuestión. ¿Segunda carrera? En la segunda, en la normal, en la educación. Dan por sentado que, no con todos, pero sí me vuelve un poquito el dolor de cabeza porque empiezo a cuestionar. Ahora sí, ya no recibo información, sino, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué? ¿Por dónde? ¿Para acá? Y bueno, cuando empiezo a dar clases, pues pasé por varias etapas, como ves, del bajo perfil, el curioso, luego el receptivo y luego el crítico, ¿no? Entonces, sí me empiezo a identificar con ellos. Y con el alumno que se considera una mala etiqueta, el alumno problema, yo la considero, es antipedagógico. Creo que es muy poco entendido. Creo que tiene energía, tiene demasiada energía que hay que saber canalizar. Yo siempre se lo digo, es que este alumno... No, yo al principio te dije antenas. Para mí son antenas esos niños. Totalmente. Totalmente están son buscando antenas. que... Tienen un radio de personas que lo siguen, aunque ellos sean inseguros, aunque ellos sean, ¿cómo decir? Tiene mucha velocidad esta madre en ellos. Sí, totalmente. Tiene van a otro velocidad. ritmo. Van a un ritmo diferente. Necesitan estar activos. Y bueno, y empecé a notarlos, a identificarme igual y ayudarlos a canalizar esa energía. Entonces, no... Sí hubo un match totalmente entre mis clases, entre mis alumnos y yo, porque igual pasé por varias etapas en mi formación, en mi persona como alumno, ¿no? Entonces sí hubo un match y te sirve totalmente dando clases. Sí, decías que creo cuando estabas hablando de comunicación dijiste que no te gustaba hablar, dijiste traumas. Hablemos de traumas de la infancia. ¿Cuál era y por eso es que eras callado en secundaria? Acompáñame a escuchar esta triste Yo sí historia. me acuerdo que eras callado en básquet. Eras callado al principio. No, ahí ya en secundaria ya un poquito más, fíjate. Eras callado. Hermano, te voy a contar. No como Mena, pero sí eras callado. No, Mena es una tumba. Lo que pasó fue lo siguiente. En primaria comencé a ser tartamudo. Ok. Literal. No podía conectar palabras conjuntas cuando me paraba frente a un público. Ojo, porque hablando con alguien más era totalmente normal. Mi tema era cuando tenía yo que pararme. Pánico escénico. Pánico escénico. En primaria. Totalmente. Claro que me llevan a terapia. Había esta parte de la atención psicológica en las mismas escuelas, ¿no? Qué chingón. Sí, y empiezo a superar. El tema era platicar lo que tenías, o sea, con alguien más. Y me empieza a dar seguridad y me empieza a dar recomendaciones la psicóloga de que enfrentes tus miedos con cosas pequeñas. Por ejemplo, ¿te da pena hablar en público? Métete a un concurso de oratoria. Pero digo, está grande, ¿no? Sí. Está grande, puede hacer otra cosa más pequeña. Más así pequeña. Como, bueno, empieza a participar en la tienda pide el chicle. O sea... Sí, eso no me da... El tema era la exposición en público. Entonces me dijo eso. Y en homenaje... Me acuerdo que en homenaje... Yo pedí el dar una frase o algo, ¿no? O sea, ser parte del programa del homenaje. Empiezas así. Y luego ya me volví, fui adquiriendo seguridad, me volví el capitán de la escolta, ¿no? El que tiene que dar las órdenes, ¿no? Entonces empecé a vencer ese tartamudeo, pero el mío estaba muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, o sea, era un pánico terrible. Yo lo ¿Crees que tu competitividad te sacó de ahí? Porque ella te dice, enfrenta tus miedos. Ah, ok, sí. Tengo una tarea. Yo creo que sí. O sea, fue como, ok, por aquí puedo atacar. Yo creo que mi resiliencia, me di cuenta que solo había una manera, y a partir de ahí se volvió mi filosofía de vida, de solucionar algo y tienes que enfrentarlo. O sea, le das la vuelta, nunca lo vas a resolver. Lo evitas, nunca lo vas a resolver. Haz de cuenta que no está ahí, nunca lo vas a resolver. Enfréntalo. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Enfréntalo. Y se volvió una filosofía de vida. No le des las vueltas al asunto, ve directo. O sea, embiste. Ojo, también es una medida un poco extrema, ¿no? Pero sí aprendes a hacer las cosas. Yo creo que sí, hermano. Y de ahí... yo se lo cuento a mis alumnos de comunicación porque doy clases de, fíjate, comunicación educativa. Se volvió mi materia, evidentemente, por mis dos perfiles. Padrísimo. Y no lo creen, maestro, pero si usted habla y no le da miedo a nada. Sí, ahorita, me hubieras visto cuando tenías 7, 8 años. No podía enhilar palabras frente a... Me paraba a hablar en el salón y me sentaba a llorar. No podía. En secundaria ya llegué un poco más... empecé a vencerlo todavía más, ¿no? Entonces sí... Creo que sí, mi capacidad de resiliencia, me di cuenta que no había otra manera de resolver que enfrentar las cosas, Sí, fíjate que digo, yo hablarte de un cambio así, creo que lo enfrenté en cuanto a la mentira. O sea, mis 25 años, me di cuenta que era un mentiroso así
güey, eres una mentira, güey. Mitómano. Así, no, o sea, como, no sé, decirte, tengo un reloj en mi casa que, da que ver, güey. Farolea. Sí, tira aceite, güey. Pero no solo eso, sino en cosas que eran así como muy mensas, decir, no, sí, yo también. Yo tocaba batería. Ajá. Yo también, ajá. Y digo, llega un punto en la adultez, porque ya estás adulto, donde te trae problemas, ¿no? Donde ya pierdes un amigo, pierdes una relación, y ya llegó un punto donde me di cuenta que el pedo era yo. O sea, ya no podía seguir diciendo, y una mentira, güey. No, a mi mente. Y llega esa parte donde me gusta la verdad. Llega una parte de mi vida donde me gusta la verdad, güey. Y creo que esto de la verdad es un poco ir de frente a topes, güey. Sí. Porque la verdad a nadie le gusta, güey. A nadie le gusta. A nadie le gusta, güey. Y la piden, ¿eh? Y la piden. No la piden. Creen que la quieren escuchar, exacto, pero cuando empiezas a hablar de la verdad, todo el mundo es enemigo, güey. Totalmente, hermano. Total. Tienes toda la razón. Pero sí, el atacar tus miedos y el decir la verdad son casi sinónimos, güey. Sí. Son primos hermanos. Son primos hermanos. Porque decir la verdad, ojo, una cosa es que vayas por la calle diciendo, tienes una oreja más grande, digo, sí son verdades, pero X, o sea, ¿para qué? ¿No? Pero cuando alguien te pregunta, oye, es que me dejó mi esposa porque no... Sí, güey, pero chupas de miércoles a lunes, güey. Te gastas todo tu dinero, no haces tal. Oye, pero es que, bueno, me estás preguntando, ¿no? Date cuenta, ¿no? Date cuenta, brother. Por decir no es un ejemplo, es cualquier cosa. Sí, una cosa es ser honesto y otra cosa es ser directo, fuerte, ¿no? O sea, como tú dices, no puedes ir por la calle diciendo a la gente sus defectos porque si no te lo preguntan, pues menos. Pues claro. Pero atacar tus miedos y decir la verdad es algo muy cabrón, porque otra cosa, creo que es de la mano y por eso la conecto, es que yo era miedoso, güey. No hace poco le dije a mi novia, le digo, yo tenía miedo a la oscuridad. Fuera mamás. O sea, yo 28 años tenía miedo a la oscuridad, güey. Y dices, ¿qué pedo? O sea, sí. Ahorita lo dices y dices, ¿por qué? No lo sé, era inseguro. Pero la culpa te hace inseguro, güey. Eso es algo muy cabrón, que la culpa te hace inseguro. Entonces, probablemente la culpa sea por una base media gelatinosa, inestable, de quien sea, como sea. Pero al estar seguro de lo que haces, por qué lo haces, al no echarte culpas o decir, hice esto, pero no soy esto, sino ir seguro, pues empiezas a dejar de tener miedo en ciertas cosas, güey. Totalmente. Hay una canción de La Perla, de Calle 13 y Rubén Blades, donde dice, el hombre bueno no teme la oscuridad. Rubén Blades dice eso. No, estás tranquilo con tu conciencia, puedes dormir bien, puedes estar... Sí, es verdad. Puedes morirte, güey, y estás bien, güey. Estás bien. Es como, chingue su madre. Hay una película, creo que El Rey Escorpión y todo, no hay un güey que se quiere morir. Este es mi momento y abre las manos como 10 veces, güey. Dice, no te vas a morir, le dice La Roca, güey. No, pero es la de Hércules. No sé cuál es, güey. Sí. Este es mi momento. No te vas a morir, cálmate ya. Sí, porque lo había visualizado, tenía el poder de ver. Pero es una persona... pues contenta, güey. Sí, o sea, al final... Ya cumpliste, estás bien contigo, ¿no? Yo creo que sí. Encontrar la paz, hermano, yo creo que es algo... Es un proceso muy fuerte. Tienes que pasar por constante. Es un proceso constante. Pero la paz es un proceso constante. Empiezas a ser selectivo, empiezas a ser muy honesto, empiezas a decir, no quiero perder mi tiempo, empiezas a decir, me gusta esto, no quiero esto. Total. Pero eso nos lleva a rato, no lo descubrimos a los 25, o sea, ya hasta después, yo creo que después de los... Ni tiene una edad, hay continúas, gente, es lo que te digo, es constante, o sea, sí. la verdad que tú crees que es verdad se va ampliando. La mentira que crees que es mentira, o bueno, más bien la mentira que descubres, ves que es más mentira todavía. Pero fíjate, como creer que existen las votaciones, güey. O sea, es como, no, y luego te metes al tema y ves... Güey, no existe, o sea, ya todo está construido y... Fíjate que hay frases que toman mucho sentido, como por ejemplo, la verdad siempre sale a la luz. Mira, hasta que no te pasa o no lo ves, es real, hermano. Qué razón tenía mi padre, qué razón tenía mi madre. Y sí, hermano, o sea, no tiene caso mentir. Te mientes a ti mismo, te mientes a otros. Y otra cosa, lo positivo de ya hablando de temas de verdad y de eso... Mientras más honesto vas siendo, te vas dando cuenta que te vas rodeando de gente. Es cierto, tu equipo... Se van quedando, se van yendo los demás, los que dicen, no me cala. Y se queda la gente auténtica, la gente real. Te das cuenta que tu círculo no era tan grande como tú pensabas, ¿no? Sí, es cierto. Pero
atacas el miedo de estar solo, atacas el miedo de... Mi mejor amigo, güey, pues que se abra, güey. Sí. No era tu cuate, güey. No. ¿No? Bajo esas circunstancias, no. Hay una frase que dice, si si el enojo hace que una persona te traicione, un amigo te traicione, pues nunca fue tu amigo, ¿no? Uh-huh. Algo así. Sí, por cosas de esas te das cuenta cómo es la gente. Pero bueno, así va la vida, nos va forjando, nos va cambiando. Esa constancia, y lo que dijiste, la palabra resiliencia, ¿cuándo descubriste esa palabra? La descubrí ya grande, la descubrí ya ahorita. Y dijiste, sí, a huevo, sí soy. Sí soy. Me describe, hermano, de aquí soy. He descubierto muchas. Ahorita que estoy en pandemia igual descubrí algunas. Resiliencia fue una, fíjate. Ahorita responsabilidad afectiva es una palabra que he estado estudiando y leyendo mucho. No conocía sobre la responsabilidad afectiva. Le recomiendo a todos que lean, meterse en relaciones amorosas sin estar listo es acabar con la otra persona y contigo. Sí, sin estar contigo. No, la responsabilidad afectiva es algo que yo no sabía y que realmente pues no tuve la oportunidad de informarme a tiempo, ¿no? Creo que de todo nos podemos informar ahorita he estado leyendo mucho y ya lo quiero poner mucho en práctica porque si no te vas como gordo en tobogán y no analizas bien la situación. Y no tiene nada de malo amar y entregarte, ¿eh? O sea, yo creo que cada quien su filosofía, cada quien su estilo, pero sí es padre estar consciente de emocionalmente cómo estás, qué puedes ofrecer, qué no puedes ofrecer, qué quieres, qué no quieres. Sí. Y eso a mí me abrió un panorama ahora, ¿no? Y también dije, ¿por qué? ¿Por qué lo quieres? ¿Por qué no lo quieres? Y uno dice, contras de haber tenido esta información, ¿no? O sea, antes a lo mejor otras cosas. Sí, no. Fíjate que muchas personas tienen el sueño guajiro de, güey, si tuviera este conocimiento y cuando tenía 15 años, cuando tenía 20, cuando tenía 25... No, güey, no lo ibas a tener y probablemente te aburrirías. Sí, no le ibas a prestar atención porque no iba a tener sentido si no vivías la experiencia. Volverías a cagarla de la misma forma en otras cosas. La verdad, sí. Porque así es el humano, tiene que aprender. Güey. Tienes que aprender con la experiencia. Tiene que aprender. Hay una película, no me acuerdo cómo se llama, es de Keanu Reeves. Keanu Reeves es un enviado del cielo, es un ángel, es una madre así. Y él viene a acabar con la humanidad. O sea, viene a ver qué onda y si al final la humanidad no entiende, ¿sabes qué? Hay que extinguirla. Ya. Y al final una mujer le dice, no, es que tienes que ver que sí tenemos. Sí. O sea, yo sé que el 99.9% de las personas vale madre, pero hay 3 que sí lo valen. Aguanta vara. Y él platica mucho, es que si les volvemos a dar la oportunidad, van a volver a cagarla. Es como... Es verdad. Así es. Esa naturaleza humana, ¿no? Es el aprendizaje, la curiosidad. Sí está chido. Aquí la parte en la que yo me enfoco, porque estás hablando de que hiciste como un credo de atacar tus miedos. Sí. Yo en la que me preocupo mucho, o en la que me ocupo mucho es ¿por qué lo quiero hacer? ¿Por qué no lo quiero hacer? Y entonces digo, no lo quiero hacer. No quiero tenerlo, sí quiero tenerlo. Porque necesito hacerlo antes de. Uh-huh. Y cuando ya no tengo ese cuestionamiento, cuando ya lo estoy quitando es, güey, estoy mareado, ¿qué estoy haciendo aquí? Uh-huh. Necesito preguntarme, sí quiero, ¿por qué lo quiero? No quiero, ¿por qué no lo quiero? Y a veces dices, es pura pendejada, solamente quieres meterle tierra, pero sí lo quieres, solamente que tienes miedo a fracasar. Tienes miedo. Entonces, son preguntas que para mí son claves. El por qué es una pregunta clave para mí. Porque te das cuenta, literal, porque te das cuenta. Totalmente. Como, el por qué es máximo. Platico mucho de esto, el por qué para mí empezó a significar mucho. Hubo una parte donde empiezo a leer, por principio en mi vida, ya grande adulto empiezo a leer, y fuera de las letras me encuentro con el por qué por todos lados. Y quiero decir por qué, en pregunta ves que separado, por, espacio, qué, y cuando respondes es junto, ¿por qué? Uh-huh. En español. Y desde ahí, cabrón, desde la palabra me empezó a hacer, ¿por qué? ¿Por qué estás separado? ¿Y por qué sí, y resulta que en inglés sí hay una respuesta, güey. En inglés es why. Y la respuesta es because. Y dices, cabrón. No seas cabrón. Hay una canción de los Beatles que dice because. ¿Por qué el cielo es azul? Porque el cielo es azul. Because, porque sí. Pero quítale el sí. Uh-huh. En español no se puede. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En inglés sí. Why? Because. Because. Because.
¿Por qué hacemos lo que hacemos? Digo, Rosarino. ¿Por qué piensas lo que piensas? Pero está cabrón, esa pregunta me acompaña en cosas difíciles, en sentimientos negativos, güey, en no desbordarme en sentimientos positivos también. Yo creo que esa es la pregunta central, y hablando de temas educativos, es algo que yo le pregunto a mis alumnos de que van a ser maestros, que estudian pedagogía. ¿Por qué quieres ser maestro? ¿Por qué? Porque yo les digo, ¿sabes qué? Si vas a entrar acá porque tu papá te lo dijo, porque te conviene, de verdad, hermano, date la vuelta, no tienes nada que hacer. Los chicos, las generaciones no merecen a alguien que no quiere enseñarles, que lo tenga que hacer. De eso ya tenemos un montón, perdone, y es la verdad. Tenemos un montón de gente que lo hace porque lo tiene que hacer, no porque lo quiere hacer. Y venimos luchando con esta parte de la vocación. Afortunadamente, a nivel particular, te puedo decir que la mayoría de los chicos se inscriben porque quieren ser maestros. Algunos ya lo son y solo quieren el título, ¿no? Algunos ya están trabajando como docentes, pero no tienen el documento, no son gente que empezó a ser docente por oficio, por experiencia, no tienen la acreditación. Entonces, la mayoría de los alumnos que he tenido a nivel particular quieren ser maestros y quieren aprender. Y es diferente este tipo de audiencia, ¿no? Sí, cuando te das con alguien que quiere. Que quiere, totalmente. Te pregunta, maestro, ¿por qué? Y está padrísimo. Y te das cuenta del otro lado que desafortunadamente se da mucho en las cuestiones públicas, ¿no? O sea, que estoy aquí porque mi papá me va a dejar mi plaza cuando salga. Estoy aquí porque no había de otra, maestro. No quedé en medicina, no sé, ¿no? Otra parte difícil es querer y darte cuenta del panorama. Por ejemplo, quiero ser músico. Uh-huh. Ok, ¿cuál es ¿dónde vas a trabajar? ¿Qué quieres hacer en la música? No, pues es que quiero ser productor musical. Ok, ¿dónde vas a estudiar? ¿Qué vas a acabar haciendo? Tienes que ponerle puntos y comas a tu sueño, ¿no? A tu vocación, sí. Totalmente. Eso también es algo que yo les platico. Es algo difícil en México, porque la mayoría de los sueños en México están rotos antes de empezar, güey. El país es un país... No sé qué país no lo sea. No quiero hablar mal de México en ese sentido. Uh-huh. Pero hay cosas en México que tienen... Así como entras a un súper y ves etiqueta naranja y dices, eso es una oferta. Hay carreras en México que tienen una etiqueta naranja que dicen, ojo, güey. Sí, ojo, o sea, está gacho. Sí, no hay campo de acción para todo, ¿no? Como dices, y lo que poco que está, pues no está relacionado a veces con lo que tú... Y no es en base a la economía, no estoy hablando de la economía, sino la educación en el mundo ya es muy obsoleta. Sí. Entonces, sí. Decir, quiero ser maestro, ¿para qué, güey? Aquí ya no es por qué. Es como, ¿para qué, güey? Yo me lo pregunto como músico a veces. Ok. Quiero hacer el mejor disco del mundo. ¿Para qué, güey? Nos vamos a fundir en 3 años, güey. Pero fíjate que ahorita, tu pregunta tiene ahorita 2 aristas muy importantes. ¿Sí? La primera es que yo considero que siempre sí se va a requerir a un maestro, a un docente, ¿no? Esa figura no va a aparecer, ya sea tu papá, tu maestro. Sí, total. Ya sea tu vecino, siempre va a haber. A nivel formal, pues es el que tenemos en el aula, ¿no? Y mientras el sistema educativo sea el niño va a la escuela, pues siempre se va a requerir una figura docente. El otro tema que también cuestiono contigo en esta parte, ¿para qué? Es porque ya la información el chico la puede obtener en su computadora. Y es con lo que yo hablo con mis alumnos. Te tienes que volver indispensable en el aula. Ojo, porque ya hay algo que te suple. Porque lo mismo que tú le das, el alumno lo puede buscar, ¿eh? Ese concepto. Sí. Google se lo resuelve mejor, ¿eh? Porque a veces nos quedamos cortos en explicarle a los chicos. Entonces, ojo, ¿qué vas a ofrecerle al alumno que no le ofrezca la tablet, la computadora, el internet? Sí, empatía, todas esas cosas que son humanas. Dale anécdotas, dale cosas que no le da a la máquina, ¿no? Tienes que suplir tu cátedra por experiencia educativa. Y eso es algo que yo vengo predicando, hermano, desde que empecé en esto. O sea, el enfoque en el aula está equivocado. Estamos arrojando información en vez de generar experiencias. Te voy a decir algo. Tú saliendo de una clase teórica no recuerdas absolutamente nada. Estás viendo el ventilador, la hora, el reloj. No estás atendiéndole porque la información teórica no se queda más que en un segmento de tu cerebro. Sí. En cambio, la experiencia se queda guardada y almacenada y es más fácil de vincular. Total. Que... Sí, como cuando haces el volcán y te dicen, tal con tal. Yo sé que el carbono con no sé qué porque las sales y ya.
Pero es por lo que hiciste. Por lo que hiciste. Pero si te lo hubieran dictado, aunque te lo dicten 6 meses seguidos, te ibas a acordar de que la O ya te había aburrido, güey. Por la experiencia material. Sí. Sí. No te vas a acordar de la información. No, o sea, nuestro cerebro es selectivo, ¿no? Entonces es muy selectivo y es un músculo que hay que preparar. Y son de los temas que yo vengo predicando a nivel educativo, que vengo rompiendo esquemas justamente en ese sentido. Cada vez que me invitan a una plática y conferencia, yo les digo, ¿están listos para escuchar lo que no quieren escuchar, no? Porque de verdad hay que hablar de esos temas. Ok, ¿no? Vamos a esa parte. Te estaba diciendo, vamos a regresar unos pasos. Ya regresamos, ¿sí? Ya hablamos de educación. Vamos a esta parte donde haces clínicas, haces un podcast, haces pláticas. ¿Por qué lo haces? ¿Estabas inquieto? ¿Tenías una meta? Creo que así se llama el podcast, ¿no? Sí, rompiendo esquemas. Se vuelve un hashtag, se vuelve una filosofía del IPC. Bueno, todo hay que hablar primero, antes de mí, de la escuela del IPC. No es comercial, es real. Sino que la escuela se vuelve un sueño de mi mamá, la directora, la doctora Marta Luz. Quería poner una escuela diferente desde la cátedra, o sea, desde eso. Adentro del salón. Desde adentro del salón. Ella tenía muy claro, no quería repetir los mismos estereotipos. Mi mamá fue una maestra adelantada a su época. Dio clases en la normal rural a hombres, donde las mujeres no podían dar clases. Sí. O sea, imagínate, desde allá. Imagínate eso en los 70s, 80s, una mujer dando clase a puro varón. Entonces, desde ahí, para que te des una idea. Entonces ella crece con esa idea de algún día poner su negocio de escuela privada. Se dio cuenta que desde el lado privado se pueden hacer muchísimas cosas. Y bueno, crea el IPC. Esto estoy hablando ya. El próximo año cumplimos 15 años, ¿eh? Agárrate. Qué loco. Agárrate, 15 años cumplimos. Y bueno, ella desde ahí empieza a seleccionar alumnos y les dice, oye, yo quiero esta idea de clase, una clase diferente, dinámica. Yo quiero algo diferente. ¿A seleccionar alumnos? A seleccionar maestros. Ok. Pero que a ella le había dado clases al principio y bajamos algunas personas. En fin, ella tenía claro que su escuela tenía que tener un sello distinto. ¿Okay? Eso es lo que tenía claro. Bueno, pasa el tiempo. Efectivamente empezamos a evolucionar, a crecer. Yo me uno desde el principio del proyecto en la parte mercadológica y bueno, ya después me uno de forma administrativa al IPC. Crece el IPC y seguimos, y nuestro esquema, nuestra filosofía es la experiencia auténtica, experiencia educativa. Así empezamos. Y fuimos a esa escuela que empezamos a jugar a nivel posgrado, hermano. Imagínate una maestría, que a ti te ven una maestría y nuestro estereotipo normal de educación es sentadito, libro, resumen, cátedra. Tú esperas de un posgrado algo serio, ¿no? Dices, porque si no... No voy a acabar sin trabajo si voy a una escuela donde se esté jugando, ¿no? O, por ejemplo, Campeche, cuando empezamos hace 15 años, imagínate, vender un posgrado. Mi gran reto fue vender un posgrado diferente en una ciudad con un pensamiento un poquito cerrado. Es la verdad. O sea, yo amo Campeche, yo he crecido aquí. Pero el campechano está muy cuadrado, ligado a ese tipo de cosas, ¿no? A lo que conoce y le da miedo lo nuevo. En ese entonces, ahorita ya no tanto. Entonces, vender un posgrado, imagínate, una maestría en educación en el que se jugara, eso es por relajo, ¿no? Yo escuchaba los comentarios, por relajo, no voy a aprender. Y no, nuestro método resultó más efectivo que el de la escuela tradicional. Y es totalmente efectivo. Es algo que tú también predicas en tus clases, ¿no? Hay que enseñar de forma distinta. El conocimiento no entra ya con sangre. Ya no. Entra con juego. La letra con juego entra, ¿no? Ya entra diferente. Hay que atrapar la atención del alumno. Y bueno, crece el IPC y rompiendo esquemas se vuelve nuestro hashtag, nuestra filosofía renovada en esta parte del 2020-2021, cuando hacemos cambio de imagen de todo y cambiamos filosofía y decimos, bueno, ya no es experiencia educativa, queremos ser rompiendo esquemas, queremos ser la escuela rebelde, queremos ser esa escuela que no cumplan los parámetros normales, queremos ser anormales, queremos ser diferentes, ¿no? Y ya, se vuelve, a partir de eso generamos podcasts, entrevistas, generamos hashtag, todo tipo de cosas. Y bueno, eso es conferencias. Yo me dedico a dar una parte de mi tiempo a dar pláticas y conferencias de esto, ¿no? De hacer la experiencia en el aula distinta, ¿no? Entonces, ok. ¿Con la meta de crear experiencias como tal? De generar experiencias o de darle herramientas a los maestros, cosas útiles para hacer dentro del aula en lo que el sistema se compone, porque la queja general es que el sistema educativo está mal diseñado, pero eso no lo vamos a cambiar. O sea, eso requiere una reestructuración muy grande, que cambia cada sexenio, sí, que cambia de intereses políticos. Ok, ¿qué sí podemos cambiar? Lo único seguro, Noé,
es que siempre va a haber un maestro y siempre va a haber alumnos en un aula. Y lo que pasa dentro del aula es jurisdicción del maestro. Entonces, o sea, tú tienes un plan. Es que tengo el mismo problema. Yo tengo el mismo problema con la palabra siempre y con la palabra nunca. Cuando siempre va a haber un alumno, siempre va a haber un maestro. Tienes razón. O sea, puede evolucionar esa parte. Sí. Puede ser tecnológica. Pero bueno, el caso es que de lo que tenemos control hasta ahora es que lo que ocurre en el aula con el alumno y el maestro... Esa transferencia de datos es de persona a persona todavía. Y es jurisdicción del maestro. O sea, tú tendrás un plan de estudios que te obliguen a cumplir. Pero lo que ocurre en el aula es tu jurisdicción como maestro. Y con los alumnos. Es un acuerdo. Hay un... No sé si ya lo has visto. Me tocó un consejo técnico y no me acuerdo del nombre de la persona. Ajá. Es un señor que llevó una computadora al desierto. Sellada. No más puedes... usar el mouse, ya sabes, es como una maquinita, haz de cuenta, como nos tocaron nosotros. Ahí voy, no sé si a una tienda, a un lugar. Y la dejó ahí. Cuando regresó, ya la sabían prender, ya sabían abrir Word, y nunca habían visto, o sea, ni la luz, niños, total. Regresó y puso otras 3. Entonces ya más niños sabían entrar a YouTube, buscar un video, pero estás hablando de gente que no sabe leer, o sea, niños. Este cabrón está luchando. No me acuerdo y cada que hablo de él se me olvida el nombre. Y cuando lo leo, pues... o sea, no me acuerdo su nombre. No me voy a acordar nunca. Pero él está luchando porque la educación es obsoleta totalmente. Ok. Porque lo que quieren es hacer una réplica de la persona que acaba trabajando para empresas. Sí. Nunca es sobre emprender. Y si te ayudan a emprender, pues vas a emprender un negocio que al final se convierte en una empresa igual a las que ya están obsoletas también. Y necesitan otro trabajador como el que están educando en un aula. Exactamente. Entonces, lo que dices de una reestructuración es total. Pero la humanidad necesita una reestructuración marca Hitler. Exactamente. Digo, yendo a un extremo, ¿no? Cálmate. Así, Noé, güey. Un diluvio, güey. O algo. Digo, ya hubo una pandemia y vemos que regresamos más imputados, güey. De un encierro. O sea, en vez de salir y decir, brother, ¿hace cuánto que no te veo? Sí. No es como, quítate, tengo que llegar a mi trabajo porque mañana me lo quitan. Sí. Hay mucha neurosis acumulada, ¿no? Total. Entonces, a lo que voy es que este vato habla de que el maestro es no obsoleto, pero no es necesario. Ok. Güey, estábamos puros maestros en la plática. Entonces nos encabronamos cuando escuchamos esto y dijimos, ¿qué? No, porque... Ya sabes, de todo tipo empezaron porque pausan el video y te pregunta la persona, ¿por qué creen que...? No, porque... Y ya no sabemos qué decir. Sí, es que... Y empieza a decirte datos. Pero es que este señor dijo que no es que... Ok, ¿usted ha aprendido algo empíricamente? Y dijimos, sí, cuando no sé qué, cuando esto... ¿Qué cosa no se puede aprender empíricamente? Y con este monstruo llamado internet. Es verdad. Con Amazon. Te lo trae en 2 días lo que necesites, güey. Entonces, ¿qué sucede ahorita? Todas las carreras posibles trabajan en Rappi, en Uber, en Amazon. Entonces ya no acabas en lo que querías, güey. O sea, no, es momentáneo, güey. Tengo 5 años en Rappi ya, por favor. O sea... Sí. No solo la reestructuración se está tardando, sino que está en un proceso de cambio donde ¿será que vamos a ir a la reestructuración? Sí. ¿O nos vamos a quedar en ese limbo también de que nos va a tocar ver un cambio? A lo que voy es que ¿tú qué piensas de que se puede aprender absolutamente todo por tu cuenta? Mira, es que hablando de educación hay que discernir un poquito entre educación y aprendizaje. Entonces, el aprendizaje sí puede ser autodidacta. El aprendizaje es lo que tú adquieres de todas sus experiencias, a través de tus sentidos incluso, ¿no? Sobre todo a través de ellos. La educación es un proceso en conjunto. Debe de haber un mentor y debe haber un alumno, ¿no? Un tutor, debe haber un tutorado. ¿Te sabes la etimología de educación? Digo, no quiero así como que joder, pero... No la recuerdo. ¿Tienes celular? Sí. Nada más, ¿dónde la...? Aquí tenemos nuestro equipo de producción. Para ver qué es educación. Porque, ¿por qué necesitas un mentor? O sea... Porque es un proceso en el que tú estás a disposición de aprender, que es súper antiguo.
Estoy hablando de griegos, de peripatéticos, cómo iban y seguían cómo elegían a su maestro a través de la oratoria. En las plazas griegas, los maestros antiguos, no había inscripciones, ¿eh? El maestro griego se paraba en una plaza y el más chingón en hablar jalaba a sus alumnos. El alumno elegía a su maestro, ¿no? Y de ahí se iban a platicar por todo y a filosofar. Entonces, en ese momento el alumno entra en un proceso educativo porque se pone a disposición de aprender de alguien más. Ese es el proceso de educación. Pero vamos a ver qué significa educación. Ahorita me entró así bien cabrón Y en cambio aprender... Una vez que grabé un podcast, güey, en vivo, solo, platicando un montón de cosas que se había hecho y puse a Alexa aquí. Y como tenía una duda, Alexa, ¿qué es no sé qué? Nos hizo falta ahorita. Sí, de hecho estaba así. La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, habilidades, valores, hábitos en grupo de personas que se transfieren a través de la narración de cuentos, discusión, enseñanza, ejemplo, formación e investigación. Ok, ¿por qué lo pregunto? Lo del grupo de personas suena a una definición un poco arbitraria. Uh-huh. Porque más bien habla de una transferencia de conocimientos. No puede ser tu maestro una computadora. Sí. O sea, puede ser tu maestro una máquina, sí. un video. Sí. Entonces, por eso pregunto, porque siento que lo quieres separar a fuerzas, güey. El aprendizaje de la educación lo quieres separar, lo quieres dividir. ¿Sí? ¿En qué parte, fuera de la definición de que es en grupo, crees que sí es diferente? No creo que es diferente. Creo que están ligados. Pero, por ejemplo, para responder al ejemplo que dio en ese consejo técnico esa persona, que el aprendizaje es una cuestión tuya. Es individual. O sea, es una cuestión... aprendemos de todo. Ya te lo dije todo el tiempo. Observamos. El proceso educativo, fíjate, aunque sea una computadora, ya hay dos cosas. Una cosa y una persona. Hay un maestro... Ya te entendí. Me explico. O sea, el proceso educativo ya es... Tú estás en disposición de aprender o de adquirir algo de manera voluntaria y consciente. Fíjate, igual la educación es consciente. Tú entraste a estudiar música consciente de que querías aprender y adquirir una formación. La parte de aprendizaje es inconsciente. Es inconsciente. O sea, yo aprendo a no quemarme con la estufa. ¿Por qué? Sí, porque me quemé. Porque me quemé. La experiencia. Pero no quería yo quemarme, ¿me explico? Entonces, fíjate que una de mis frases favoritas... Ya vamos sí, total. Entonces, es una cuestión consciente. Educación es, yo quiero ser docente y me voy a poner en disposición de, ya sea una computadora, una persona o una cosa. Y el aprendizaje es individual y es inconsciente. O sea, ¿cómo aprendiste, no sé, a dar un beso? Pues besaste, ¿no? O sea, no sé, o no besaste. Con un póster, güey, y le puso en la nariz con el comercial de Pepsi viejo, güey. ¿Me explico? O sea, es así. Ok, entonces, hacia lo mismo, ¿tú crees que es necesario el maestro? Siendo honesto, güey. Híjole. Vamos a hablar, yo creo que es reemplazable. Específico. Maestro humano. Ok. Yo creo que es reemplazable. Pero yo sí creo que es necesario. O sea, reemplazable sí lo es. Por la parte humana. Por la parte humana. Esto lo platiqué con el coach Beto, de Porter, Beto Sánchez. Abrazo al coach Beto. Porque me dice que ahorita cuando tú entrenas, tú te conectas a algo y te dice cuánta dopamina, sí. Todo. No, pues, y te arroja ahí. La velocidad, tu rutina. Mañana todo. tienes que quitarle 2 vueltas de calentamiento. Tienen que estirar más el tronco inferior. Te tira ahí todo el entrene. Entonces me dice y si hubiera tenido esto, hubiera tenido resultados mejores hace 20 años, ¿no? Ahorita ya con la tecnología está muy cabrón. De hecho, me dijo que esto son de los pocos, no sé si en el país o en el sureste, que tienen este aparato, ¿no? Y le digo, coach, ¿en dónde queda la humanidad? O sea, si un aparato está entrenando al atleta, ¿en dónde queda el coach? Que es lo mismo. Sí. El profe, ¿no? ¿En dónde queda? Me dice, te voy a decir dónde queda. Esta persona el otro día está entrenando y aquí me arroja que está... Pues que le baje al cardio y que le suba la fuerza y que más pesa y todo. Y lo hice tal cual la máquina, pero no me daba lo que debía. Ahí entra el humano, porque le dije, pues quité el aparato y dije, ¿qué te pasa? No, coach, es que pues hay una bronca en mi casa. Anímicamente, sí. Entonces, yo siento, ¿por qué te lo pregunto? Porque quiero tu punto de vista. Digo, yo tengo el mío, pero te lo pregunto ya teniendo unas concepciones en mi mente. La empatía
el cariño. Eso es lo que a mí hace válido que aunque una máquina pueda tocar una canción de músico que quieras, Ujú. están construyendo un brazo que toca violín y cada que veo los avances me vuelvo loco, güey. Tardan en subir avances en Instagram, pero cuando veo cómo está tocando digo, no seas cabrón, o sea, ya tiene un feeling táctil. Digo, que no la pueden escribir, la de Yo Robot, que no pueden hacer una obra de arte, que no puedes dibujar, no lo sé, a lo mejor en 3 meses ya se puede. Pero la empatía, o sea, pero el cariño, La conexión. pero la emoción, Sí, sí. Ahí entramos nosotros. total. Y no estamos formados para eso, ¿eh? No es, lo que dices es totalmente cierto. El maestro es reemplazable, sí, pero necesario. El problema es que nos estamos quedando con la parte que sí es reemplazable de nosotros y no nos estamos enfocando en la emoción, en educar con emoción. Ahorita hay tantos libros sobre eso. Yo voy igual sobre la educación emocional, igual la activación emocional es la más fuerte de todas. Les digo, activamos cognitivamente, es decir, ponemos al alumno a pensar, le pones una pregunta de un concepto y eso es activación cognitiva. Activación motriz es cuando lo pones en movimiento, vamos a hacer una dinámica y la activación emocional no la usamos, la que tiene que ver con los recuerdos, con las emociones y es la más poderosa de todas. Yo les demostraba en una dinámica, cuando platico esto en vivo con gente en conferencias, les platico algo rápido, ¿no? Cierra tus ojos, trae a tu recuerdo el cumpleaños que más recuerdes de tu infancia. Y Batman y las Tortugas Ninja. Órale, ¿cuántos años tenías? 7, 8, ¿Cuántos años tienes ahorita? chingo. ¿De Mañana qué? 36, carnal. ¿Cuántos amiguitos fueron? 20 ¿Tu pastel de qué era? de las Tortugas Las Ninja. tortugas ninja, ¿no? También me acuerdo uno de Hulk. Mira. ¿Ves con qué rapidez traes a tu memoria esos recuerdos? Porque la memoria emocional es muchísimo más fuerte Sí. que la memoria cognitiva. En cambio, si te digo, oye, ¿qué aprendiste en tu clase de química en secundaria? Me acuerdo que la maestra era ojete. ¿Ves? Me acuerdo que Tienes le memorias decíamos Doña emocionales. Florinda, güey. Exacto. Tienes memorias emocionales. Ve lo fuerte que es. Yo les digo, maestros, eduquen desde la emoción. O sea, eduquen desde la experiencia. Sí. A lo mejor el concepto da igual, se les va a ir a los chicos saliendo tú del aula, se les va a ir. Pero que se acuerden que el maestro me puso una dinámica de esto y me acuerdo del concepto. O sea, que me acuerdo que me hizo reír con una anécdota. Y vinculo el concepto, ¿no? Fíjate que yo lo traspolo mucho al deporte porque eso es como que a veces me ayuda a enseñar. La memoria muscular ¿Ok? es cansada, es castrosa, Ujú. sobre todo cuando es como, ya no puedo más. Ujú. Pero casi nunca cierro un ejercicio hasta que no lo haces. Porque creo que es un poco esta memoria cognitiva donde lo logré. Emocional. Emocional, perdón. Donde lo logré. Donde eso que no me salía, ya lo pude hacer. Ya. Así acabó el entrenamiento. Y así les digo, hasta que tú no atrapes esa pelota, no va a acabar el entrene. Entonces, es forzar. Al final, tienes que estirar la mano, tienes que... El decir tienes que estirar la mano es técnica, es teoría. Es motriz. Es Exacto. motriz y hueva, ya se lo olvidó. Ajá. Cuando sale corriendo se va a preocupar porque la pelota no le dé en la cara, ¿no? Entonces a la parte donde repites, que es aburrido, pero la parte donde logras, Es lo que te esa queda. es la que te ayuda a continuarlo. Y eso pues probablemente te lo puede enseñar un video, te lo puede enseñar muchas personas, pero el compartir con esa persona ese momento, ¿viste? Lo atrapé, güey. O sea, estaba a 80 yardas. Y algo que nunca había hecho. Es mío, es mi logro, ¿no? Sí. Es la memoria emocional, totalmente. Pero a ver, celebra con la compu. O sea, lo volteas y... Hey. Alexa, pon We Are the Champions, por favor. Y te vas a bañar ya Sí, cansado. Exacto, ahí está. Muy bien, exactamente. O sea, esos logros, esas cuestiones con las que te vas al cierre de una clase, al cierre de un entrenamiento, es motivación, es memoria emocional. Es lo que vas a recordar al final, ¿no? O sea, acumulamos datos, pero no los sacamos hasta que tienen significado, hasta que tienen un sentido, ¿no? Entonces, yo siempre voy por esa parte de que la activación emocional es muy fuerte y por ahí deberíamos de empezar. Platico mucho esto, hago mucha referencia a las clases porque eso es lo que hago, ¿no? Un poquito en las conferencias igual. Un error común al dar clases, fíjate, es que llegas y abre tu libro en la página 7. Pues, buenos días, profe, ¿cómo estamos? ¿No? O sea, no le estás dando clase a una computadora. Ahorita, incluso que estábamos dando clase en línea, era la manera de activar a la gente, de llamar la atención, total. ¿No? Imagínate. Entonces un error común es no preparar al cerebro para aprender. El cerebro es un músculo.
Así como entrenamos básquet. Hay que calentarlo. Hay que calentarlo y no lo hacemos, ¿no? El maestro se va directo al tema. ¿Cómo calientas el cerebro? Lo preparas, lo emocionas. Primero lo activas. Bombeas, Sí. igual que en el deporte. Bombeas, exactamente. Hay que ir de menos a más. El cerebro nunca está listo para aprender. Llega a las 7 de la mañana a clases dormido, hermano. Dormido, igual que tu músculo. Está dormido. Tienes que calentarlo. Entonces, lánzate un acertijo. No tiene nada que ver con la clase. Yo siempre les digo, nunca abran con algo directo al tema. Hablen de otra cosa. Empiezas a distraer. Empiezas a atrapar la atención. De ahí vamos a la parte de poner algo ya relacionado con la clase. Empieza a darle un quiz. Mira, aquí hay 5 preguntas sobre el tema que vamos a ver. Empiezas a relacionarlo. Pero tú tienes que buscarla con tus compañeros. Y empiezas a motivarlo. Y ya después de ahí el cerebro ya está listo para aprender. Primero hay que jugar. Luego hay que activar. Luego hay que conocer, analizar y reflexionar. Ese es un modelo que tu servidor, en conjunto con la directora, la doctora Marta Luz, mi mamá, diseñamos para enseñar bajo el modelo Jacar, el método Jacar, en el que preparas el cerebro para aprender y no te vas de golpe. El primero es el calentamiento de los 5 que dijiste. De los 5, el modelo Jacar, que es el modelo que diseñamos, se basa en la premisa de que el cerebro es un filtro y es un músculo que hay que preparar. El primero es jugar. Pero en el jugar es el calentamiento. El jugar es el precalentamiento y es para llamar tu atención. O sea, es simplemente llamar tu atención. Alarma. Es la alarma. Es el semáforo en rojo. ¿No? Ya. No tiene otra intención más que atrapar. Verde. Rojo estaba el sueño. Ajá. Ponemos verde. Exactamente. Despiértale. Vas. Fíjate, vas por allá. La segunda, la A de activar, empezamos a hacer actividades relacionadas con el tema. Pero la primera, la J de jugar es llamar tu atención, atraparte. No irte de lleno. Abre la página 7, examen sorpresa a las 8 de la mañana. Nadie quiere eso. Y nos vamos directo como maestros. Nunca. Hay que empezar diferente tus clases. Después de la A, ya el cerebro está listo. De la A de activar, entras a la C de conocer. En la C de conocer ya estás dispuesto. Ya transfieres datos, aprendizaje. Dame, ya estoy listo. Sí. Si no, la puerta está cerrada, ¿eh? Tú vas directo al tema, la puerta está cerrada. No va a abrir. El cerebro no está listo para aprender. No lo preparaste. Pero para que aprenda un alumno realmente, ¿no? Y todos aprendamos, no solo es dar el dato. Después del dato, ¿qué sigue? Analizarlo. Vamos a discutirlo, vamos a hacer esto, vamos a platicarlo. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opino yo? Y de último, la reflexión. La reflexión es vincularlo a tu realidad, ¿no? No es ponerte a filosofar, es decir, ¿a ti en dónde te sirve? Es donde puedes aplicar ya la tarea. Exactamente. Ok, bueno, por ejemplo, ahorita te lo estás diciendo y yo estoy pensando en la clase que doy del sonido. Uh-huh. Y empiezo diciendo algo sobre el sonido, que todo tiene una nota. ¿Tú en qué nota crees que hablas? ¿Cuántas notas crees que das al día? Uh-huh. ¿Sabes que tu perro da una nota? Digo, depende del alumno, ¿no? Pero ¿qué sonidos te molestan? ¿Hay sonidos que te molestan? Sí. Y ya empiezas como que, pues no estás hablándome de música, ¿no? Pero te voy... Me vas atrapando. Sí. Y entonces, pues ¿qué crees? Y ya información, etcétera, etcétera. Y al final de chamba tienen que traerme 5 sonidos, 5, y me los tienen que describir con sus cualidades, las cualidades del sonido, volumen, timbre, etcétera, etcétera. Y es como, ya en su casa reflexionan. Ya analizamos aquí, ya les expliqué y en su casa reflexionan. Sí. Pero, entonces la reflexión puede acabar siendo la tarea. ¿Es la tarea o es el cierre del proceso cognitivo? Si no hacemos ese cierre, estamos arrojando datos. Si nos quedamos en la C de conocer, estamos arrojando información y no hacemos nada con ella. O sea, arrojarle un chorro de información y marcar exámenes es malo para el cerebro, no sirve para aprender. Mira, yo te puedo demostrar, y lo he platicado y he debatido con muchos maestros al respecto. El examen, el concepto de evaluación que tenemos en México, en Latinoamérica, es medirnos bajo una cuestión escrita, cuadrada, que tiene opciones nada más y que solamente mide tu capacidad cognitiva de recordar. Ojo, Ojo. A ti te puede ir bien en un examen, ¿no? Porque estudiaste 2 meses antes. O te puede ir bien porque tienes mucha capacidad de retención y un día antes te lo aprendes todo. No significa que lo puedas aplicar o realizar. Total. Significa que eres un fregón memorizando cosas. O si ese día no dormiste, si te dolía algo, si te preocupaste por tu mamá y retornas el examen. Y no quiere decir que seas malo para la profesión. Y ese número que obtienes no es reflejo de tu aprendizaje. No lo es. Porque tú lo puedes... Yo te puedo poner a hacerlo y... mira...
Pues no, que no lo sabías. Sí, maestro, pero en el examen no dormí, no comí, Sí. no estudié y yo lo sé hacer. Entonces te das cuenta que la medición es totalmente equivocada. O sea, estamos evaluando mal. Evalúa desde la forma de aprender del alumno. A lo que voy es que el examen escrito no es reflejo del verdadero aprendizaje de un alumno. Y así nos miden a nivel internacional. La OSD, la famosa OCDE, evalúa bajo parámetros escritos. O sea, y dónde nos ven haciendo las cosas, y dónde nos ven replicando las cosas, y dónde nos ven realizando. Creo que esa es la parte chingona de esta nueva generación de empleos. Como se me fue el nombre de Google. ¿Dónde está Google? ¿O cómo le llaman al lugar? ¿Cómo? Las oficinas de Google. No es Orlando. California. Sí. Pero le dicen Hill Valley, ¿no? Ok. ¿Cómo? Uh-huh. No, Hill La Valley. zona. Hill Valley es El príncipe del rap. Volver al futuro, güey. Ah, sí, es cierto. No sé, pero bueno. Donde el examen es platicar contigo. Así ponen un cabrón seguramente con 18 carreras y tipos, así. Así como a ti te emociona la educación comunicativa, así, Sí. porque tiene las dos. Ponen un vato que estudió lengua, psicología, recursos humanos, mercadotecnia, no sé qué, y te lo ponen de frente a que te vea hablar, cabrón. Ese es el examen Sí. que vale la pena. Entonces, esa es la parte de esta generación que sí me gusta, donde ya están revolucionando el examen. Sí, ya es más por proyecto, La ¿no? entrevista, güey. Evaluamos por proyecto, se evalúa ahora por una cuestión que haga un cambio en tu trabajo o en tu escuela, ¿no? Ya se evalúa más por esa... o ya estamos más en Silicon eso. Valley. Silicon Valley, Silicon se Valley. llama. Ok. Hill Valley es otro. No, Silicon Valley es donde está Google, si no me equivoco. Sí, entonces ya yo te digo que tiene que cambiar toda esta perspectiva, hablando de cuestión de educación, sobre todo la forma en la que medimos la capacidad de aprendizaje de un alumno. Ojo, yo no quiero decir que los datos son necesarios. Yo soy maestro de historia. Sí, total. Entonces, no te puedo enseñar historia sin que sepas los datos básicos. Quieres saber quién es Miguel Hidalgo, ¿no? Pero de nada te va a servir saber quién es Miguel Hidalgo si no sabes qué rayos tiene que ver con tu realidad actual. O sea, cómo Hidalgo aportó a que hoy tengas cierta independencia, ¿no? Es porque si nada más decimos que 1810, independencia, el grito de Dolores, son datos Sí, vacíos. es que está cabrón porque te acuerdas de un cura con una virgen. No sabes el por qué, no sabes qué te dio, no sabes, ¿no? Es ahí donde tenemos que ir, a la reflexión, al parte de cómo se vincula a mi realidad, cómo esto tiene que ver conmigo, qué rayos tiene que ver, o no tiene que ver conmigo, ¿no? ¿Por qué me lo estás enseñando? Todo eso. Y no, queremos cumplir el programa, queremos cumplir con lo que la SEP nos pide. Vámonos, ya no quiero problemas, ¿no? Entiendo al maestro porque igual hay una sobrecarga de trabajo real, hermano. De verdad, el maestro no debería estar haciendo tarea administrativa. De verdad, esto no. Eso es una realidad. Lo escuché muy cabrón en la escuela donde yo estaba. Es que es real, Nos hermano. quejaban. Bueno, yo no me quejaba, honestamente no me quejaba. Pero sí decíamos, es que necesito mis emociones para dar clase. Sí, exacto. Sí. Es que No puedo gastarme haciendo... otras cosas, ¿no? Expedientes. Subir a la plataforma, güey. Ojo, sí hay cierta corresponsabilidad en la Sí, evaluación. disciplina, sí, total. Pero o doy clases, o me enfoco en mi material, en mi dinámica, o hago la atalaya. O sea, no se puede. O sea, bueno, no debería ser. O sea, no Te voy debería. a decir un ejemplo que es tonto y nada que ver, pero una vez yo le escribí a David Aguilar, para mí de los mejores compositores mexicanos que hay ahorita, cuando empezaba en MySpace, y le escribí, no me contestó, le volví a escribir, no me contestó. Ahí me pasaron su CD, un amigo, Choc, me pasó su CD, me dijo, mira, escucha esto, está muy cabrón, güey. Lo escuché y dije, güey, eso que dijo, lo dijo muy cabrón. ¿Cómo le hizo? O sea, ¿por qué? ¿De dónde aprendió a hacer eso, no? Entonces me clavo mucho con lo que escribe y cómo lo escribe y cómo toca y cómo se acompaña y a fuerzas quería hablar yo con él, güey, porque decía, esta bestia, ¿quién es, güey? Y un día le reclamo, así, ya no fue, ¿cómo estás, amigo? Sino, güey, ¿por qué no me contestas? Así en MySpace. Y él me contestó diciéndome, leyó obviamente lo que yo le decía, que me gustan mucho sus canciones, que pues era un gigante, etcétera. Y me dice, es que o escribo esas canciones que te gustan o te contesto. Dije, no seas cabrón, o sea, es administrativo, güey, estarle contestando a la gente que le gustan tus canciones. Sí, güey. sí, es otra tarea. Es otra tarea. Entonces,
A la fecha el vato sigue haciendo canciones brutales. Y no le contesta a nadie. No, sí, o sea, ya hay una... Hay un equipo, ¿no? Sí, no tanto el equipo, sino que ya hay un Instagram donde... Ya. Pues, no sé, tienes 5 minutos en el aeropuerto y pones... Háganme una pregunta, ¿no? Sí. Hay muchas opciones para responder y estar con la banda, pero el vato ha crecido muy cabrón, güey. O sea, tiene un Grammy con Natalia Lafourcade. Uh-huh. Cuando hace poco, pues no estaba así. No sé específicamente qué ha logrado David Aguilar, pero su crecimiento fue a base de canalizar la emoción a escribir y continuarla, güey. Listo. Caloncho, Natalia Lafourcade, quien gustes de México, compositores grandes o vigentes, conocen a David Aguilar y saben quién es y lo respetan. Porque se lo ganó haciéndolo, güey. Entonces un maestro tiene que informarse, estar bien, prepararse, sí, y darlo. Y cumplir y subir. Sí, la verdad es que sí es desgastante. Yo creo que la pandemia logró, para mí, a mi parecer, logró reivindicar la función del docente, hermano, porque la sociedad, los papás se dieron cuenta, ¿no? O sea, ¿quién se hace cargo de sus hijos? O sea, en las horas en las que están trabajando, ¿no? Es decir, y no solo eso, ¿qué tan necesarios son? O sea, igual nos dimos cuenta de eso. Y también qué tan poco preparados estamos para cuestiones tecnológicas, también. Muchas cosas quedan en evidencia, ¿no? Pero algo que sí me gustó fue la reivindicación del lugar del docente. Y vimos cómo él tenía que hacer de todo para aún así seguir dando sus clases. Porque el país le dijo, tú no puedes dejar de dar clases. Ve cómo le vas a hacer. No tienes computadora, consigue. No te la dieron, ¿eh? Tú tenías que conseguirla. No sabes cómo, no te formaste en cursos, ahora tienes que hacerlo. O sea, resuélvelo porque tú no puedes detenerte. Y aún así le sumas otras responsabilidades. No hay una compensación económica, hay que decirlo, tan grande como lo que debería de ser. Entonces el maestro sí siente que está haciendo demasiadas cosas. Creo que nula, ¿no? Y está recibiendo nada, ¿no? ¿O sí hubo compensación de algún tipo? Digamos que por ahí... 7 pesos más para ¿no? el internet. Sí. El caso es que, te digo, es la queja constante, ¿no? Si quieren clases de calidad, denme espacio de calidad. Total. Y yo creo que eso sí es congruente. Ahora, si aún teniendo ya un buen salario, un buen espacio, buenas condiciones, tu clase está de la fregada, el problema eres tú. ¿Me explico? Sí, hay de los dos lados. Hay el que se queja de todo y no hace nada. Hay el que no se queja y lo tiene que hacer todo. O sea, como en todo. Siempre hay ese tipo de aristas, ¿no? Ese tipo de personas. Sí. ¿No? Pero sí, el docente sí tiene una sobrecarga laboral. Es real. Y se va a quemar. O ya se quemó. Entonces te quita ánimo en tu clase. Tienes que repetir a un montón de alumnos varias horas. Y luego tienes 15 años dando clase, 20 años dando clase. Claro, exacto. Entonces sí es desgastante. Y sería menos desgastante si hubiera un poco más de apoyo administrativo, ¿no? Igual las cuestiones administrativas, la gente, los directores, las secretarias también tienen su chamba, hay que decirlo. Pero creo que no se está invirtiendo lo suficiente en el personal docente. Ahorita me acabo de enterar, no sé cómo sea en el país, no sé si solo fue en Campeche, que arte, porque hay un presupuesto, arte se unió con educación. Y dices, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué? Pero bueno, en base al sexenio, como dices, es lo que quieran hacer, ¿no? Cerró el podcast Edgar, diciendo, lo leyó en Milenio, que están haciendo una reforma o algo para que haya reelección y que dure 4 años la presidencia. Entonces, totalmente en base a la persona que entra al mando y a todo su equipo de trabajo, lo que quieran lograr, sus metas, que no está bien ni está mal, o sea, no quiero criticarlo, solo depende de lo que yo quiera lograr. Me gusta el deporte, vamos a apoyar el deporte. Me gusta el cine, vamos a hacer cine. Y así. Es como... Nunca pones atención a lo que necesita el lugar. No hay un diagnóstico real. Está sujeto a intereses... políticos totalmente, intereses personales, güey. Sí. Quisiera decirte que son políticos, pero son personales. También, de los dos. Es como, quiero lograr esto, necesito... Sí. De aquí. Pero bueno, al final, lo que queda, sigo diciendo, como un tipo mantra, es preguntarte el por qué haces lo que haces y por qué no quieres hacer lo que no haces.
para poder continuar con paz, cabrón. Sí. Con felicidad, con emoción, con energía. Sí, no cuestionar, no matarte tanto, ¿no? En otras cosas y enfocarte en lo que tú quieres. Sí, mátate en lo que quieres hacer. Lo que quieres hacer, sí. Porque quieres hacerlo, entonces te va a costar. ¿No? Si no, eso lo escuché ayer, si todo fuera fácil, pues cualquiera sería presidente. Si todo fuera fácil, cualquiera sería Michael Jackson, güey. Sí. Cualquiera sería, no sé, ser Hitler no fue fácil, güey. O sea, todo tuvo un proceso. La persona que quieras que ha logrado, lo que sea que haya logrado, bueno o malo, tuvo un proceso mayor o más grande que el promedio de comportamiento que tenemos los humanos. Sí. Entonces, si descubres qué es lo que quieres hacer, quieres ser poeta, sé el mejor poeta, el más cabrón, güey, pero te va a costar. Exacto. O Te sea, va a costar un chingo. hay que prepararse. Pero lo quieres hacer, va a ser más fácil. Va a ser más fácil. Lo va a hacer más ameno, pero fácil definitivamente no. O sea, sí, te vas a encontrar una serie de obstáculos. Me gustó una entrevista que ahorita hablando un poquito de estas cosas. Tenoch Huerta, que está muy en boga, ¿no? El nuevo Namor y el mexicano y todo esto. Que está en contra del echaleganismo. Yo estoy súper a favor de eso. No vayas a dar una plática y solo échenle ganas. Con echarle ganas no vas a resolver nada. Diles la realidad. O sea, va a estar cabroncísimo. Sí. Pero, prepárate. Cuando te llegue esa oportunidad, si tú estás en el momento, lugar adecuado, aprovéchala. Sí. No, yo creo que el echaleganismo, esto lo escuché de Diego Ruzarín, el echaleganismo está culero en la parte donde un Rockefeller nace con... Sí, desde el privilegio, un ¿no? espacio grande, terrenal, un espacio grande económico, sirvientes, esclavos casi, güey. Y nosotros, en México, al menos, una persona nace con una deuda de 3,000 pesos, güey. Entonces, ahí es donde me imagino que échale ganas no funciona, güey. No. Pero, de plano, si tú quieres, incluso naciendo en esa cuna, lograr algo, te va a costar, güey. Te va a costar. O sea, tener a tu familia, tener tu sueño convertido, destrozar a tus padres, Rockefeller, porque odias todo el oro que han tenido y todo lo que tienes, te va a costar, güey. Todo lo que quieras te va a costar. Acciones, reacciones. Entonces, no es échale ganas como para que triunfes. Te tienes que mover, güey. Te tienes que mover. Te tienes que mover. Es más chingón cuando te mueves hacia lo que quieres hacer. Sí. Que moverte a sobrevivir. A otra cosa, güey, sí. Sí, totalmente. Tienes razón. Lo hace más o menos. Tienes una motivación, te levanta, ¿no? Y hace que pases una serie de obstáculos. Pero sí, totalmente. A levantarte y decir, otra vez ahí vamos, ¿no? Pero bueno. Sí. Oye, dime. Estoy pensando que grabemos otro podcast en base a la historia, en base a la familia. Ok. Hay un chingo de temas que platicar. Hay un chingo de temas que platicar. ¿Va? Hermano mayor, hermano menor. Buenísimo. Eso está muy chingón. Historia, pero pues podemos cerrar con eso. ¿Cuál es tu parte favorita de la historia, güey? ¿Tienes? Sí, la historia la historia rebelde. Fíjate, en mi clase, cuando nos formaron, nos explicaron, hay historia de bronce, hay la historia de oro, está la historia que no te quieren contar, ¿no? Y es la que me gusta más. La historia oculta. La historia de bronce y la historia de oro son donde crearon a los héroes, donde nos formaron ideales, esos niños héroes, ese Miguel Hidalgo, una fichita Miguel Hidalgo. Ok, estás hablando de México entonces. Sí, de México, la historia de México. Hablando de historia de México, me gusta mucho, ¿no? Entonces, la historia se usó al principio como una herramienta de adoctrinación. O sea, para crear homogeneidad, para que tengamos héroes, para que tengamos identidad mexicana. Pero la cruda realidad hay un abismo de diferencia. Entonces, a mí empecé a leer a Paco Ignacio Taibo, a otros autores, ¿no? La verdadera historia detrás de las cosas y te vas... Y esa es la que me apasiona ahora. El ir en contra de lo establecido, en ver más allá de lo que te dictan, ¿no? Ese libro que te dan, bueno, ¿qué hay detrás de, ¿no? ¿Por qué me estás enseñando nada más esto? ¿Por qué no me muestras lo demás? Es la historia que más me gusta, la historia oculta de las cosas, ¿no? Siempre hay, siempre hay dos versiones, ¿no? La oficial y la no oficial. Sí, y al final cualquiera puede estar, puede haber una tercera. ¿Sí? Siempre puede haber una tercera. Hay multiverso, ¿no? Hay una serie ahorita, te la recomiendo, se llama Los Apocalipsis de la Historia, me parece, en Netflix. ¿Ah, sí? Y es un señor que, él lo menciona, soy un aficionado, dice, me han dicho
que soy un arqueólogo chafa, que soy no sé qué, que soy una basura. Así, te enseña escritos donde basura, garbage, shit. Y él lo que hace es hablar sobre la Antártida, sobre que la humanidad no tiene 12,000 años, chingo de cosas, chingo. Pero él se va con gente que está pues en el canal y hacen estudios. Uh-huh. Hay una serpiente en Ohio, si no me equivoco, que mide no sé cuánto. Y la serpiente en la boca está en el ocaso, pero tienen tapado con árboles para que no se vea que está marcando eso. Y dice, ¿por qué? ¿Cuánto tiempo tiene? Porque le hicieron un estudio a la Tierra. Ajá, tenía 2,000 años esa Tierra. Pero ¿qué no pensaron que pudieron haberla reestructurado? Que a lo mejor más abajo pueda haber una piedra más vieja. ¿Por qué no lo quieren estudiar? Entonces, totalmente él habla de que la historia está escrita en base a muchos fines o en base a hueva y que no tenemos idea qué hay antes del Neandertal, cuál es el eslabón perdido del Neandertal al Homo sapiens, uh-huh. Muchas cosas que no se quieren hablar. Entonces, sí estaría chingón que habláramos de historia, güey, en un podcast así sin prisa, con calma. Sí. Porque... Y de la familia, ¿no? Sí, porque, güey, la historia a mí me fascina. ¿Te gusta? Hablé con Aníbal Portela y está muy cabrón, güey. Hay un canal de YouTube que se llama Pero esta es otra historia. Sí. Güey, está brutal ese canal, está brutal. Y este vato, aparte Aníbal tiene una recepción de fechas pero gruesa. Uh-huh. ¿No lo conoces? No lo conozco. Tiene un podcast que se llama Cinema Crack. Es el segundo podcast que hablé de él con Edgar, de hecho. Uh-huh. Y a lo que voy es que este vato, no sé si por ese programa de Esta es otra historia, pues sabe egipcios, no mames, o sea, me dejó loco, güey. Yo creo que me gusta la historia, pero soy aficionado. No leo, no tanto, uh-huh. O sea, lo que he leído es porque me llega este libro, qué chingón, etcétera, etcétera. Pero este brother es así. Sí, lo tiene todo. Sí, no, o sea, tiene fechas de tal y tal, de otras culturas, güey. La historia está poderosísimamente ¿cómo decir? No creo que sea real lo que sabemos, güey. Sí. No. Así puedo decirlo. No creo que sea real la historia de nada. Ok. Está basada la Pangea, güey. Sí. No creo que sea lo único y lo primero. Y el Big Bang tampoco, güey. Religión, o sea... Hay que dudar de todo, ¿no? Ya. Está cabrón. Está cabrón, sí. Pero... pues sirve que nos preparamos. Va. Historia. Algo más si quieres hablar de educación, mandar saludos. Pues bueno, a toda la comunidad de IPC, si lo replicamos ahí en nuestras redes, igual que lo vamos a hacer, sí, a todos los del IPC, a todos los maestros en general, yo quiero decirles que a los maestros que están de vocación, o a los que, ¿sabes qué? Encontraron su vocación siendo maestros, igual hay que decirlo, hay gente que a lo mejor entró no tan convencida. Y él lo ama ahora. Y luego ya lo ama, y está chido eso también, o sea, es sí. Como que encontrarte en el proceso, no hay que decirle porque no entraste con gusto, ya vete, ¿no? Sí. También, o sea, si le agarraste pasión, ya lo haces chido, adelante. Que continúen, que encuentren su pasión y la transmitan a sus alumnos. Yo les digo, si te gustan los carros, háblales de carros. Si te gusta la música, háblales de música. Si te gusta el cine, háblales, aunque tu materia sea química, no importa. Que ellos vean tu pasión en tus ojos y a partir de ahí compartieran un vínculo contigo. Y que en lo que llega a solucionarse el sistema y todo, generen experiencias. De verdad, generen experiencias. Eso se va a quedar más en la memoria de los chicos. El maestro que me sacaba a jugar, el maestro que me cuestionó, el maestro que me hizo hacer un proyecto, ¿no? Algo tangible, el maestro que me paró a exponer o a cantar, esas cosas hacen más digerible un sistema educativo que está al revés. Sí. ¿Sabes? Entonces, si no podemos cambiar eso... Creo que al revés lo define, güey. No sabemos cómo está, güey. Al revés lo define porque... bueno, entonces nomás lo volteo. No, güey. No. Exactamente. O sea... Exactamente, está mal. Dicen aquí. Sí. Y esas cosas, quejarnos de eso no va a resolver nada. Entonces, lo que haces en el aula con tus alumnos, eso va a resolver un poquito más que... Claro, o sea, va a aportar más que... al futuro. Que intentar resolver cosas que no dependen del maestro, dependen del sistema político, ¿no? Entonces, eso les digo, no pierdan su pasión, investiguen, lean. Estamos de verdad, hermano, te lo comparto,
muy atrasados a nivel educativo, pero igual estamos muy conformes con eso también, hay que decirlo. Estamos, es que si me pongo a ser diferente, nadie me va a seguir, me va a costar, tengo que invertirle más, sí, pero hermano, la razón por la que en países de otras naciones están funcionando es porque se atrevieron a hacerlo. Atreverse es el primer paso. Luego te preocupas por recursos, luego te preocupas por el sistema. Hazlo, inténtalo y de verdad te vas a sentir mejor. Y ya, que nos sigan ahí en las redes, que nos contraten para hacer cosas distintas. Y ya te agradezco mucho estar aquí contigo. Gracias por haber venido. Se es dio. todo. Ya se lo saben, nadie los quiere. ¡Paz! Sean divergentes.